vamos al libro de Proverbios, capítulo 3, verso 1 al 12. En lo que yo conozco de Proverbios, este es el corazón de Proverbios. Yo sé que muchos van a pensar que es el capítulo 1, donde hay un poema que exalta el lugar de la sabiduría y la importancia de la sabiduría para el joven. Podría ser también el capítulo 9, que cierra la larga introducción con una metáfora de dos mujeres maravilloso. Otros piensan que es el final del libro, cuando se pone en términos femeninos qué es sabiduría en la práctica. Pero yo sostengo que es el capítulo 3, verso 1 al 12. Verán por qué. Leeremos este precioso porción del libro de Proverbios. Oramos, como siempre es menester, que nos pongamos humildemente delante del Señor pidiendo que sea Él enseñándonos su palabra. Y pues para honrar al Señor y reverenciar su nombre y dar mayor seriedad en la lectura de la Biblia, quisiera pedirles que nos pongamos de pie y leamos juntos de pie. Yo leeré para el bien de todos. Proverbios capítulo 3, verso 1 al 12. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Bueno, cuando yo empiezo a hablar de proverbios generalmente, yo pregunto si usted puede recordar un refrán, porque la palabra proverbio es refrán. Y este es un libro de refranes realmente. Pero digamos que todos tenemos en nuestra mente algún refrán que nos decían nuestros padres. Casi siempre esos refranes llegaban con un tono exhortativo. No sé, ¿recuerdan algún refrán de que tus padres te decían o no? A ver, díganme. ¿De tal palo? Dime con quién andas. Hijo de tigre. Árbol que nace torcido. Claro que dicen árbol que nace torcido sirve para columpio. Pero bueno, todos tenemos. Casi siempre los refranes llegan con ese tono de yo me acuerdo, mi santa madrecita, yo lo escucho ahí. El perezoso trabaja doble. ¿Saben que la mayoría de proverbios los aprendimos sin querer aprenderlos? Es decir, odiábamos que nos dijeran esas cosas. Es decir, de repente tratamos de hacer las cosas a la carrera, no invertimos suficiente tiempo y mamá dijo, el perezoso. No diga eso, mamá, no diga eso. Es como una acusación incisiva. Y entonces no los aprendimos sin querer. Es decir, terminamos aprendiéndolos. Y los que somos padres y abuelos, ¿qué hacemos con los hijos y los nietos? Repetirles los mismos proverbios. Claro, hay proverbios malos y proverbios buenos, ¿ok? Y una de las cosas que hace Proverbios es fortalecer algunos refranes, pero también corregir otros refranes y otros ponerlos, por supuesto, en un panorama mayor de la vida bajo el temor de Dios. Entonces vamos a hablar de Proverbios y vamos a hacer como la introducción. Esto no va a ser realmente como una predicación, va a lucir más como un taller, así que me permiten. Veo la necesidad de hacer esta exposición en dos fases. La primera fase lo llamo claves para entender Proverbios, porque en un sentido Proverbios ha sido como la cenicienta de la Biblia, un libro menospreciado por su metodología,
Es como una especie de rompecabezas donde todas las piezas se tiraron sobre la mesa y usted no le ve mucho forma, cambia de un tema a otro, pero también a veces las personas sencillamente escogen. Sí, yo sé que usted puede decir, ahí este proverbio a mí me encanta, torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrán los justos y levantados serán. Eso, wow, yo me acuerdo de eso en los momentos de tribulación, de angustia, de miedo, me levanta. Entonces, pero lo que hacemos es ir a uno que otro allí, escoger unos favoritos. Lo peor que se hace con el libro de Proverbios es una lectura moralista. Mucha gente trata el libro de Proverbios como si fuera un libro de moral o de ética cristiana. No, haga esto y le va a ir bien. Haga lo otro y le va a ir bien. No haga esto porque le va mal. Y esa es una lectura pobre, limitada, y que ha puesto el libro de Proverbios en una situación bastante desventajosa, de tal suerte que pocos estudios, poca literatura, poca investigación sobre este maravilloso libro de la Biblia que el Señor escogió poner en su revelación y allí puso palabra de Dios para nosotros. Así que es necesario identificar unas claves para entender el libro de Proverbios. Lo que voy a hacer en segunda instancia es el título de la exposición de hoy. Lo que todo hijo debe saber antes de salir de casa. Y creo que este pasaje bíblico que leímos nos da las 5 grandes cosas en las que los padres deberíamos enfocarnos y los hijos también en cuanto al aprendizaje para la sabiduría, y creo que es un excelente resumen de la intención general del libro de Proverbios. Vamos primero con claves para entender el libro de Proverbios y vamos a comentar algunas cosas en los primeros versos del 1 al 4. La primera clave para entender Proverbios tiene que ver con la palabra adultez. El libro de Proverbios es escrito para jóvenes que estrenan su vida adulta, que viven en una transición. En ese sentido sigue un patrón parecido al del libro de Éxodo, en que el pueblo de Dios está pasando de lo conocido a lo desconocido, donde tienen ya que vivir su propia autonomía y depender directamente de Dios. Esto es la palabra adultez, el joven que sale de la casa y tiene que vivir su vida adulta en una sociedad que está perpetuando la adolescencia, que quiere vivir ese tramo de la vida donde solo hay diversión, pero otro paga las cuentas, donde solo hay diversión, pero no hay decisión. Y vivimos en una sociedad que está alargando la adolescencia, tanto que la está anticipando. Ya hay adolescentes de 5 años y extendiéndolo ahí, ustedes saben, hay adolescentes de 45 también. Por eso en el capítulo 3, en el verso número 3, usa estas 2 imágenes. Átalas a tu cuello. Estos mandamientos, estas enseñanzas, hijo mío, ruega al papá, átalas a tu cuello, póntelos como una escarapela. En lugar de tener una cadena dorada con no sé qué símbolo como hacen los reggaetoneros, ponte en tu cuello algo que diga con qué estás comprometido por toda tu vida. No te dé miedo a asumir compromisos y márcalos de tal forma que sean visibles. Ahora, pues no creo que es literal, no es que vamos a empezar a vender aquí en la iglesia escapularios con versitos bíblicos para que ustedes los exhiban en su trabajo. Bueno, si quieren hacerlo está bien, pero lo que él quiere decir es comprométete como un adulto. Otra cosa, verso 3, que hace un adulto es esto de escribir en la tabla del corazón. De nuevo, no es literal, no es que hay una cirugía del corazón y le van a hacer un tatuaje en el corazón. Es que el joven que sale de casa empieza a autodeterminarse con respecto a cosas fundamentales de su vida. Como si el corazón fuera una tablilla y él empieza a grabar, a tallar en su corazón unas cosas fundamentales. Esto creo que hace muy importante el nuevo desarrollo de la iglesia en estos días con el Ministerio de Sin Filtros. El Ministerio de Sin Filtros agrupa varios segmentos de población joven, ministerio maravilloso donde han surgido líderes preciosos, pero tan importante que es allí como si fuera la filosofía de un ministerio juvenil. La filosofía de ese ministerio juvenil no es tener la diversión de la mejor alabanza contemporánea.
es enseñarles cómo ser autónomos en el sentido de someter su vida a la palabra, a la ley de Dios. Entonces es un libro donde se habla de adultez. En segundo lugar, es un libro aplicativo. En un sentido, el libro de Proverbios es como un libro basado en otro libro, porque procura aplicar el Pentateuco. Cuando el papá le dice en el verso 1, mi enseñanza, mis mandamientos, es porque el papá los ha incorporado tanto en la vida de la casa, que le está diciendo, lo que te voy a enseñar es que practiques la palabra de Dios. Ahora te toca practicarla por ti mismo. Es un libro para aplicar la palabra de Dios en todos los rincones de la vida. Eso nos da la tercera característica, que es afuera. Esa aplicación que hace el joven que sale de casa, esa aplicación afuera, en un espacio no controlado, escuche bien, ni religioso. Una de las cosas que más sorprende del libro de Proverbios es la total ausencia del lenguaje religioso. En el libro de Proverbios no se menciona el templo, no se menciona los sacerdotes, no se mencionan las grandes ceremonias de Israel, no se menciona ni siquiera el pueblo del pacto como tal. Y lo que está pasando es que papá le está diciendo, tienes que vivir tu vida allá afuera y vas a vivir tu fe allá afuera. Yo no sé si a ustedes les sorprende esta característica de los cristianos contemporáneos, que tienen como toda esta cosa tan intensa, y cada vez es más intensa las celebraciones culticas, pero como que el lunes por la mañana es otra vida, ¿no? Ejemplificado muy claramente en los torneos de fútbol. Me acuerdo cuando las iglesias aquí en la ciudad, ya ha pasado más de una vez, han hecho torneos de fútbol. Entonces todos los pastores entusiasmados, hagamos un torneo de fútbol interiglesias. Oh, saca cada iglesia su equipo de fútbol, domingo por la tarde, y llegan con sus camisetitas y todo. Y el problema es que tan pronto pisan el campo de juego, se les olvida que son cristianos. Pregúntele a los pastores de la ciudad por qué no se volvieron a hacer esos torneos. Terrible. Groserías, patadas, insultos. Y pastores que firmaron para hacer el torneo de fútbol diciendo, solo van a participar los muchachos de la iglesia. Y un día resultan teniendo un Messi en el equipo. Y entonces el otro pastor le preguntó, ese muchacho cómo juega. Sí, él juega en las inferiores de tal equipo y todo. Sí, qué bonito. Y pues es miembro de tu iglesia, qué hermoso, están alcanzando para Cristo a los futbolistas. Bueno, él es primo del primo del primo. Sí, pero dime que siquiera alguna vez ha ido a la iglesia. Sí, un día fue a la iglesia a hacer un mandado. Es decir, este asunto de que los cristianos no practicamos la fe fuera de la iglesia. Y por eso en el verso primero está este aspecto del ruego del papá, ¿no? Hijo mío, vive tu fe más allá del círculo de la familia y de la iglesia. Sí, en la iglesia usan las palabras lindas de la iglesia. Y yo no digo que aquí no debemos levantar las manos y adorar a Cristo y dejar que nuestro corazón explote en adoración. Lo necesitamos. Pero el lunes también. En las redes sociales, en la forma de vestir, la forma de hablar con los compañeros. Pero por favor, vivir la vida afuera. La cuarta característica son las advertencias. Es un libro que anticipa lo que puede pasar. En ese sentido es muy generoso el libro porque nos ayuda a evitar el sufrimiento. Yo sé que aprendemos mucho de nuestras experiencias, entonces yo me tomo unos frijoles de esos bien aliñaditos a las 10 de la noche. Y entonces paso toda la noche desvelado y entonces uno espera que eso deje algún aprendizaje. Yo sé que volvemos a caer, pero bueno, uno espera, ¿no? Eso es aprendizaje en retrospectiva, ¿cierto? Uno mira hacia atrás y dice, ya va, aprenda. ¿Cuántas veces ha terminado en el hospital por una gastritis por los benditos frijoles? Pero
cuando habla de advertencia es que es aprendizaje en perspectiva. Y en eso es muy bueno papá aquí, porque él está diciéndole, hijo, un día una mujer se te va a acercar. Un día un comerciante se te va a acercar. Un día un político se te va a acercar. Un día tus ojos van a ver esto y te va a atraer. Un día tu lengua va a comprometerse de esta manera y piénsalo antes de que ocurra. Es un libro de advertencia. En quinto lugar, es un libro de aforismos, de dichos, de adagios, de máximas, de paremios, es el nombre técnico, de refranes que existen para la memoria y especialmente para la memoria involuntaria. Es decir, ese repentismo que viene a nuestra mente cuando hacemos algo y de repente, o estamos a punto de hacerlo y de repente se nos viene el proverbio, ¿cierto? No todo lo que brilla es oro y estoy en medio de un negocio y todo es como tan bueno. ¿Cómo es todo esto como tan bueno? Más vale pájaro en mano que 100 volando. O estoy criticándolo, pero a caballo regalado, ¿no? Es decir, como que están llegando mensajes que hasta ni quisiéramos recordar, sencillamente aparecen ahí, ¿no? Y bueno, el versículo 4 dice que estas máximas pueden ayudarnos a que tengamos favor y buena estimación. Es como las pequeñas cápsulas de sabiduría. Entonces sí, es una metodología muy, muy interesante, especialmente en esa generación donde no había forma de registrar información como tenemos nosotros hoy en día. También se hace un poco difícil y en eso entendamos a Proverbios. Los refranes tienen estos contrastes, estas imágenes visuales, estos juegos de cadencias, estas terminaciones que hacen que sean más fáciles de memorizar. Pero nosotros no hablamos hebreo, entonces en las traducciones se pierde mucho esa dinámica del refrán en el libro de Proverbios. Y por último, el libro de Proverbios es un libro sobre el anuncio del Evangelio. Tal vez es lo que más se descuida en la lectura de Proverbios. Pensamos que sencillamente Proverbios nos enseñan cómo comportarnos y cómo evitar comportamientos inadecuados, pero realmente el libro de Proverbios está diseñado para presentar el Evangelio. ¿Cómo presenta el Evangelio? Dos cosas elementales del Evangelio. Lo primero, señala la insensatez. Una y otra vez el libro de Proverbios está poniéndonos de frente que nosotros somos profundamente insensatos. Es decir, 3 veces he pasado la noche desvelada por los benditos frijoles deliciosos que hace mi suegra. Y entonces ahí llego ese día, 10 de la noche, me ponen el platico aquí oloroso y bien aliñadito y vuelvo y caigo. Sí, la historia de la estupidez humana. Y otra vez te dicen, no confíes en las apariencias. Y otra vez confías en las apariencias. Y otra vez te dicen, no todo lo que brilla es oro, haz más preguntas y no vuelves y caes en el negocio de las pirámides. Y otra vez te dicen, el pez muere por la boca, no hables tanto. Y otra vez vuelves y hablas tanto. Es decir, el evangelio en Proverbios es que te dice, eres pecador. Míralo en tu vida cotidiana. Necesitas un redentor y el libro de Proverbios está una y otra vez señalando una sabiduría que está dentro del pacto, esto es, dentro del temor de Dios. Si te sometes a la palabra de Dios y dejas que Él te hable de su plan de salvación, conocerás un Dios que puede dirigir tu vida. Por favor, déjate guiar por el Señor. Entonces el libro de Proverbios, en su marco general, quiere presentar el Evangelio y presentar al Señor Jesucristo como mayor que Salomón, como la sabiduría de Dios. Bueno, hasta ahí las claves para entender Proverbios. Es un libro sobre la adultez, es un libro aplicativo para vivir la fe afuera, sobre advertencias, aforismos y un libro que presenta el Evangelio. Ahora, 5 cosas que un hijo debe saber antes de salir de un hogar. Yo debo decir que de un hogar cristiano, y al final tengo una palabra especial para las personas que no crecieron en un hogar cristiano. Pero uno lee este texto y siente la nostalgia de los que no tuvieron un papá que les hablara esto. Así que al final quiero hablarles al corazón sobre eso.
Bueno, las 5 cosas se ven claramente en el texto, verso 5 al verso 12. Mírenlas conmigo, verso 5. Ahí está la primerita. Confía. Confía en el Señor. Verso 6, ahí está la segunda. Reconoce al Señor en todos tus caminos. Verso 7, en la segunda línea. Teme al Señor y apártate del mal. Verso 9, honra al Señor con todos tus bienes. Y verso 11, en forma negativa, hijo mío, repite, no rechaces la disciplina del Señor. Ahí están las 6 cosas que un hijo debe aprender antes de salir de casa. Así que si tú eres padre de familia, te va a interesar mucho esto. Pero si eres hijo o hija, te va a interesar mucho esto, porque sin duda, como padres debemos reenfocarnos en cuál es mi interés al criar esta familia. Y sin duda ahí hay una convocatoria al arrepentimiento, porque los padres de familia insistimos mucho en aspectos de lo material, la educación, la salud, etcétera, que son importantes, pero aquí se nos está mostrando que hay algo superior que un ser humano debe aprender, y la invitación es a que lo aprendas. Debo hacer unas aclaraciones con respecto a esto, y la primera aclaración es que no se trata de 5 claves para el éxito. La mayoría de las personas que en el mundo han tenido éxito no han practicado estas cosas. Casi que pues yo les podría decir, ¿quieres tener éxito? No practiques esto. Pon en la lista a todos estos exitosos en el mundo del arte, del deporte, de los negocios. Casi ninguno confía en Dios, reconoce a Dios, teme a Dios, honra a Dios o valora la disciplina de Dios. Entonces no se trata de leer el libro de Proverbios y decir, ya sé las claves espirituales para que se derrame la... No vaya por ahí. No, se pierde, se pierde. Yo sé que hoy en día en muchas iglesias eso es lo que se predica, como si fuera un mercado espiritual. Venga a esta iglesia y aquí vamos a hacer sus sueños realidad, va a tener éxito y fortuna si sigue unos principios que el pastor predica allí al frente. Así no es. Sin duda esto es como una clase de contracultura. Decirle, hijo, no busque el éxito, busque estas 5 cosas. Como veremos, siguiendo estas 5 cosas vas a ser bendecido, pero no porque buscaste el éxito, sino porque buscaste esas 5 cosas. A ver, si tú lograras captar que el cristianismo es una contracultura, ya empezarías bien. Si tú lograras captar que esto de seguir a Jesucristo es una cosa contraria a tus deseos, contrario a lo que enseña el mundo, contrario a lo que tú has pensado que es la religión, ya vas empezando bien. Estos son 5 elementos de contracultura, y por eso debo decir también que no son 5 lecciones de moral. Por supuesto, el libro de Proverbios acentúa elementos morales, porque somos seres responsables morales. Papá le dice, no te metas en negocios de fianza que te van a arruinar. Y todos los padres siempre estamos buscando enseñarle a los hijos, ahorre, hijo, ahorre. Toda persona que ahorra, es decir, que gasta menos de lo que gana, eso se llama ahorro. Gastar menos de lo que tú ganas, eso se llama ahorro. Todo el que vive bajo ese principio eventualmente amasa una fortuna. La fortuna podrá ser de este tamaño o de este tamaño, pero todo el que practica ese principio, practíquelo por favor. Porque lo que le están diciendo las redes sociales es, gaste más de lo que usted tiene. Y ahí están las tarjetas de crédito abiertas para ese espectáculo. Ese es un principio moral. Es legítimo, hay que practicarlo, deberían enseñarlo en casa, pero de eso no se trata lo que le está diciendo el padre a su hijo aquí, lo cual es bastante sorprendente. Habría tantos principios morales que este padre, hijo mío, por favor no te endeudes. A menos que sea para una casa, pero no te endeudes para irte de viaje, para un nuevo equipo de celular. No, por favor, hijo mío. No, él no hace eso. Él le dice 5 cosas que son estrictamente relacionadas con Dios. Este es un papá que conoce a Dios.
conoce la fuente. Y entonces le dice, no hay nada más importante, hijo mío, que estas 5 cosas. Por favor, ahora que te vas de casa, practícalas. Y por supuesto, este es el conocimiento del Dios revelado en la Biblia. No es del Dios que predica la cultura o del Dios que está como una lucecita en el corazón o el Dios de nuestra imaginación. Es el Dios revelado en las Sagradas Escrituras, el Dios de la Torá. El Dios que se reveló en los 5 primeros de la Biblia, el Dios creador, el Dios juez, el Dios redentor que hace un plan de redención en Abraham, el Dios que disciplina. Ese es el Dios que Él le dice que debe conocer y vivir en la práctica. Así que llegamos a las 5 cosas que debe aprender un hijo o una hija antes de salir de casa. La primera está ahí en el verso 5, como miramos, confía en el Señor con todo tu corazón. Van a notar que las 5 cosas tienen 2 dinámicas básicas. La primera es una advertencia que se da por la vía del contraste. No hagas esto. Y hay también la promesa. La primera no es tan clara, pero todas las demás lo hacen más claramente, muestran la promesa. Entonces, por un lado hay un contraste, ojo con esto, por el otro lado, mira, hay una promesa. Entonces, es la dinámica. En este primer caso, confía en el Señor. Ya allí nos está empezando a hacer la advertencia. Confía, pero confía con todo el corazón. Porque para nosotros es fácil dar parte de nosotros. De hecho, ese es el gran conflicto en los matrimonios. Si me podría resumir de todo lo que conozco de los casos de matrimonios, es que se han casado en parte. Se han casado en parte. Se han casado para compartir la cama, pero no las finanzas. Se han casado para compartir el techo, pero no las relaciones con los amigos. Se han casado en parte. Y aquí está insistiendo, es todo. Tú hablas de tener fe en Dios en todo. Y obviamente una fe que desciende al corazón. Todo empieza con la confianza. Tú no puedes decir, Dios, ayúdame, pero no creo en ti. Tú no puedes decir, voy a buscar a Dios, pero no acepto que la Biblia sea palabra de Dios. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás diciéndole al cirujano, opéreme, pero no va a subir en la mesa de cirugías? ¿Qué estás haciendo? Es por fe. ¿Qué estás haciendo? Dios, yo voy a creer en ti, pero me respondes todas mis preguntas. ¿Qué estás haciendo? ¿Tú tienes cabeza para responder, siquiera para hacer todas las preguntas? Todo empieza con fe. Ahora, la promesa que aparece allí es maravillosa, ¿no? Pero esa promesa es anticipada por un contraste de no apoyarte en tu propio entendimiento. La fe cristiana no es una fe a ciegas, pero sí supone una sumisión del entendimiento. No que yo no puedo desarrollar mi mente conociendo más a Dios, pero yo tengo que partir de la base de que yo puedo estar equivocado. Y de que no tengo todos los elementos para que mi entendimiento sea la base de mi confianza. Entre otras cosas, yo no puedo modificar el pasado, ni puedo conocer todo el futuro, así que mi entendimiento es limitado. Supone esta confianza un acto de humildad. La promesa no es tan clara, y es otra vez el problema de los idiomas, ¿no? La Biblia no fue escrita en español, sino en hebreo, en griego y unas porciones en arameo. Entonces, no nos ayuda mucho cuando están estas traducciones. La palabra aquí, confiar, es confianza de doble vía. Nosotros en nuestro idioma no tenemos esas clases de palabras. En una relación, por ejemplo, yo puedo tener confianza y desconfianza. Por ejemplo, yo me subo en un transporte público y el que dirige el transporte público puede confiar en mí. ¿Cierto? Él está confiando que yo le pague, que yo me voy a portar bien dentro de su vehículo, que no se lo voy a dañar, ¿verdad? Que yo no soy un terrorista, poner una bomba a su carro, él está confiando en mí, pero puede ser que yo no confíe en él y le vea algún comportamiento, algunos movimientos. Obviamente la inmensa mayoría de transportadores
en esta ciudad son personas maravillosas que trabajan duramente para sacar adelante sus familias, pero por ahí de pronto este puede ser el que tiene por ahí como un cuchillo por ahí en el bolsillo. ¡Oh, no vi eso! Señor, me deja en la próxima esquina. Es decir, él puede confiar en mí y yo no confiar en él. También puede ser que yo confíe en él, Señor, lléveme a tal lugar y sigo adelante. Es decir, no es una confianza mutua. Aquí la expresión es que serás envuelto en una confianza en la que tú le entregas tu confianza, tu voluntad a Dios y Dios deposita un propósito en ti. Miren que mucho del entendimiento bíblico del cristianismo es, tú vienes a Cristo, Él transforma tu vida y después Él te devuelve con una comisión en el mundo. Te hace misionero, te hace evangelista, te hace servidor, te hace profeta para las naciones, te hace una persona que va a servir en nombre de Dios. Es una confianza mutua. Tú vienes a Dios y Dios está también comisionándote a ti. Tú le entregas tu vida a Dios y Dios te entrega sus dones a ti. Es una confianza mutua y ahí ya hay una promesa. Vas a ser metido en la dimensión de la fe y de la confianza de Dios. Dios va a delegar cosas en ti una vez tú has confiado en Él. Esta es una promesa maravillosa. Tal vez el capítulo 16, verso 20 lo capta mejor. El que pone atención a la palabra hallará el bien. Y el que confía en el Señor es bienaventurado. Ahora vamos al segundo aprendizaje, es este de conocer o reconocer al Señor. Ya de nuevo nos aparece la palabra todo, verso 6. Reconócelo en todos tus caminos, porque es fácil de nuevo reconocer al Señor en algunos caminos. Y eso debería ser motivo para profundizar nuestro arrepentimiento. ¿No se dan cuenta que a veces solo corremos al Señor en medio de la prueba? Aunque tú no estarías aquí esta mañana si no hay una aflicción en tu vida. Y que cuando estamos en tremendas bendiciones, va bien el trabajo, va bien la salud y todo. ¿Qué hacemos domingo por la mañana? Ciclovía. Pero también opera al revés. Muchas veces tenemos que arrepentirnos de no reconocer al Señor aún en los momentos trágicos de nuestra vida. Entonces el niño se cae en la casa, se hiere, llamamos ambulancia, llamamos los amigos que saben de medicina, llamamos al vecino, corremos, salimos, gritamos y al otro día nos hacemos esas preguntas reflexivas que el Espíritu va enseñándonos a hacer, ¿no? Oye, ayer corrimos, compramos medicina, fuimos al hospital, llamamos a la mamá, pero no nos paramos a orar. Debería ser nuestra primera respuesta, ¿verdad? Es decir, que no reconocemos al Señor en todos los caminos. Ahora, la promesa en este segundo aprendizaje es maravillosa. La promesa de que Él enderezará tus sendas. Eso te digo, eso es hermoso. Señor, yo tengo que reconocer que empecé ese noviazgo con puras intenciones carnales. Señor, yo tengo que reconocer que empecé ese negocio con puro apetito de la carne, ambición, deseos de volverme súper rico. Pero cuando miro atrás yo veo cómo tú orientaste, cambiaste el rumbo, ayudaste en eso. Y claro, reconocer al Señor en todos tus caminos significa reconocerlo en todas las dimensiones de la vida, ¿cierto? Que el Señor quiere que tengamos una relación muy bella con Él cuando nos reunimos como cuerpo. Y hay estas relaciones multidireccionales con abuelitos, con jovencitos, con niños, hombres, mujeres, todos el pueblo de Dios, que todos nos contamos nuestras historias de redención y nos animamos en el Evangelio. Eso es maravilloso, pero Dios quiere que le sigamos, que le reconozcamos de lunes a sábado también. Y que nuestras redes sociales digan quiénes somos nosotros. Yo insisto en eso. A mí me preocupa mucho cuando yo veo el perfil, le gusta no sé qué, no sé, un poco de cosas. Pero yo digo,
Oye, ¿no es importante decirle a la humanidad que tú eres un seguidor de Jesucristo? Que no hay nadie más importante para Él, para esta persona que el Señor Jesucristo. Y claro, reconocer al Señor en todos los caminos. Y recuerden, este es el muchacho que está saliendo de casa y papá le dice, confía con todo el corazón, reconócelo en todos tus caminos. Bueno, en el verso número 7 viene la tercer aprendizaje. Empieza con el aspecto negativo. Por supuesto, como les decía, hace ese contraste y esa advertencia. No seas sabio a tus propios ojos. ¿Saben que eso es uno de los problemas más grandes que tenemos los seres humanos? Y los adultos. Los adultos vamos construyendo un universo separado, ¿cierto? Nosotros vamos teniendo explicaciones para todo y opiniones sobre todo. Y entonces ya como que blindamos ese pequeño universo de opiniones, tenemos algo que decir, tenemos una historia que contar, pocas veces hacemos preguntas o pedimos consejo, más bien estamos dispuestos a darlo porque nosotros ya sabemos muy bien cómo son las cosas. Esa frase, no seas sabio, en la versión de la Reina Valera dice, en tu propia opinión, en esta versión, a tus propios ojos, refleja el peor engaño que podemos tener nosotros, ¿no? No seas sabio en tu propia opinión o en tus propios ojos. La segunda parte insiste y apártate del mal. Porque lo que pasa cuando nosotros blindamos nuestro pequeño universo es que estamos justificando nuestra terquedad, nuestros pecados, nuestra dureza de corazón. Eso es lo que nos ofrece, es esta instrucción de temer al Señor. Ahora, yo quisiera, sé que ese tema se va a ampliar mucho en Proverbios, el tema del temor del Señor, como la base de la sabiduría. Hay muchas formas de entender el temor del Señor, pero permítanme decir que en este texto es reconocer que Dios tiene la palabra final, la opinión final y definitiva. Esto es de Dios o no es de Dios. Eso lo dice Dios, no lo digo yo. No es que yo me siento muy bien. No es que yo siento mucha paz de hacer eso. Esa no es la pregunta. La pregunta es ¿qué dice Dios? No sé si se han dado cuenta. Cuando ustedes vienen a las consejerías con los ancianos y sus esposas, con los pastores, con los líderes de la iglesia consejería, muchas veces está esa pregunta. La van a recordar. Oye, estás metido en ese problema, no sabes qué hacer. ¿Qué te dice Dios? E inmediatamente captamos que la persona nos da dos tipos de respuesta. La primera es el Dios que yo me invento. No, yo creo que Dios está muy contento. Entonces por ahí, bueno, vamos a aprender, porque nosotros también somos pecadores, entonces nosotros sabemos que hacemos esa clase de cosas. Entonces, a ver, pero a propósito, ¿y dónde dice eso en la Biblia? Entonces, esa es la segunda respuesta, que es el hermano que dice, no, porque la palabra de Dios dice, esto es lo que hay que hacer, ¿cierto? Hay que responder a este deber, yo debo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, yo quiero ir por ese camino. Entonces cuando el hermano dice, no, yo creo que yo me debo separar, porque es que yo ya no siento nada en este matrimonio. Entonces, bueno, el pastor Efraín lo mira a los ojos y le dice, ¿y dónde dice eso en la Biblia? Entonces, hermano, bueno, no, yo sé que la Biblia dice que hay que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Si temer al Señor es vivir reconociendo que la última palabra la tiene el Señor. Podrá ser muy duro. Yo acepto que el hermano diga, muy duro amar a mi esposa en este momento como Cristo amó a la iglesia, hermano. Eso es muy duro. Y digo, bueno, para eso está el Evangelio. El Evangelio te dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Vengan a mí. Busquen en mí el poder y la fortaleza. Pero no me escribas tu propia Biblia diciendo, yo me debo separar porque es que ya no siento nada, pastor. ¿Quién tiene la última palabra en tu vida? Y eso es lo que creo que es la definición de este texto sobre el temor de Dios, entendiendo que es muy amplia la definición del temor de Dios, envuelve toda la teología y la comprensión del pacto de Dios con tu iglesia. Pero aquí viene la promesa. Y la promesa, verso 8, está muy asociada a la literatura poética del Antiguo Testamento. En la literatura poética, ustedes ven una y otra vez que se compara las realidades físicas con las realidades espirituales.
Aquí, por ejemplo, es que será medicina a tu cuerpo, te sanará, y alivio y fortaleza para tus huesos. Que serás bendecido. Que el que dice, mi Dios es el que tiene la última palabra en mi vida. ¿Dónde debo matricular a mi niño para el colegio? ¿Qué sistema de educación uso para mi niño? La última palabra no la tienen las estadísticas, ni los miedos sociales, ni las ideologías prevalentes. La última palabra la tiene Dios. Por favor, pastores, maestros bíblicos, oriéntenos sobre eso. Porque yo quiero que mi hogar se fundamente en el temor de Dios y que el Señor sea el que tenga la última palabra. ¿Por qué? Porque hay una promesa. Hay una promesa. La cuarta expresión de este aprendizaje es honrar al Señor con los bienes. Pareciera que este papá sabe que hay mucha honra de labios. Hay mucha honra de labios. Esta casa es del Señor. Este carro es del Señor. Ese trabajito me lo dio Dios. La cuentica en el banco es de Dios. ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? Demuéstralo. Y es sorprendente, porque papá le está diciendo al hijo, de cosas materiales a Dios. Y yo sé, algunos de ustedes han sufrido y han sido maltratados y abusados por iglesias y pastores que les han manipulado y las han engañado para que den dinero. Yo sé eso. Generalmente las personas que han sufrido esta clase de cosas, yo les digo, mira, yo entiendo que después de que has sido maltratado te cuesta mucho confiar. Entonces te cuesta mucho dar tus diezmos y tus ofrendas a una iglesia, a unos pastores, a unos líderes. Entonces te pregunto, ¿todavía tú crees que Dios es el dueño de todo lo que tú tienes y que Él te pide que tú lo honres con tus bienes, que des cosas a Dios, plata, recursos a Dios? Sí, 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 sí. Bueno, entonces entiendo, mientras ganas confianza en una iglesia, busca una institución que ayude a los pobres, a las víctimas de la guerra o del desplazamiento y dale esos fondos a esa organización. Yo generalmente les digo eso. ¿Saben qué pasa? Ninguno lo hace. Entonces ahí me quedo yo pensando, esto de que hay pastores manipuladores y todo es más una excusa para no dar. Pero no conozco casi casos de gente que dice, no, no, como mis cosas son de Dios y todo, y yo no confío en tales iglesias, entonces no. Hay organizaciones de buen testimonio que ayudan a los pobres, a los desplazados, cada mes. ¿No? O por ahí, la monedita de 500 pesos para poder poner en las redes sociales que yo sí apoyo. Es claro que honrar a Dios se está poniendo en términos prácticos. Lo sorprendente aquí es ese tema de la promesa. No tengo el tiempo, pero me encantaría reflexionar más sobre ese tema. Las primicias en el Antiguo Testamento eran unas formas de adoración y de entrega al Señor. Ya he comentado en otra exposición que sorprende que en el Antiguo Testamento Dios nos pide las primicias y en el Nuevo Testamento Él nos da las primicias. Pero aquí se refiere a los primeros frutos de una sociedad agrícola. Pero no se debe entender sencillamente como lo primero, porque los agricultores saben que muchas veces lo primero en la cosecha no es lo mejor. Aquí se refiere a lo mejor. Usted tiene una finquita con aguacates y usted quiere mostrarle a su esposa o al vecino que qué belleza de cosecha la que le dio el Señor. Usted no coge el aguacate más chiquito. Usted quiere mostrar que fue una buena cosecha. A eso es a lo que se refiere el texto. Dale al Señor con orgullo de dar. Que te diga, le estoy dando lo mejor. De hecho, como en 2 Corintios 8:9, estoy dando con sacrificio y paradójicamente con alegría. Ahora la promesa, la promesa. La promesa no podría ser más extraordinaria. Y hermanos y hermanas, yo sé que hoy en día se manipula mucho con este tema de las ofrendas, los diezmos y demás. Dios nos guarde en esta iglesia. No preguntamos, no prometemos, enseñamos la palabra de Dios, confiamos en que el Espíritu trae convicción y decisión clara a los hermanos para dar a la obra de Dios. No, Dios nos guarde de errores en este sentido. Pero hermanos, promesa es promesa. Verso 10. Entonces,
tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares, donde se guarda el vino, rebosarán de vino nuevo. Hermanos y hermanas, hay promesa. Dios no se queda debiéndole a nadie nada, aún un vaso de agua. El punto aquí es que no lo puedes comprobar si no lo haces. Tú puedes criticarlo, ¿ok? Tú puedes quedarte detrás de la barrera y decir, en esas iglesias que piden plata y que le meten... Bien, bien, bien. Y la crítica nos ayuda a mantener políticas saludables, respeto y buen testimonio en nuestra iglesia. Pero tú no vas a aprender eso si no lo practicas, mi hermano. Yo tengo 36 años de ser pastor. No he visto justo, desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Yo he visto familias que son fieles a Dios, dando para la obra de Dios. Y Dios no se queda debiéndoles nada. En abundancia los bendice a ellos y mucho mejor bendice a sus hijos. Conozco generaciones de muchachos que la única explicación, entre ellos mis hijos, que yo tengo para decir, pero muchachos, porque son tan bendecidos. Empiezan un trabajo y les va re bien. Empiezan un negocio y les va re bien. Y el tremendito esto ni está yendo a la iglesia. La única explicación que yo tengo es, ese muchacho tuvo abuelos y padres que dieron generosamente para la obra de Dios. Y Dios no se queda debiéndole a nadie nada, ni un vaso de agua. Así que sí hay promesa del Señor. Esa disciplina que tenemos en familia de reunirnos papá y mamá al comienzo del año y decir, bueno, ¿cuál va a ser nuestra entrega de la obra del Señor para reconocer que en este hogar se honra al Señor? Vamos a comprometernos, quizás no le vamos a decir a nadie, vamos a comprometernos nosotros delante del Señor que vamos a dar esta ofrenda, este diezmo al Señor mensualmente para responder a la bendición que Él nos ha dado. Se lo garantizo. Dios no se queda debiéndole nada a nadie. Ningún ser humano, ni siquiera los no cristianos, escuche bien, ningún ser humano llegará al juicio final a decirle, Dios, yo le di mucho a usted y usted no me dio nada a mí. Ninguno. Ninguno podrá decir, yo te di mucho tiempo y tú no me diste a mi tiempo. Ninguno podrá decir, yo te di de mis bienes, de mis talentos y tú no me bendijiste. Dios asegura que tú veas claramente su bendición a rebosar. Y el papá de este muchacho le dice, practícalo, practícalo. Porque esa honra de labios tiene que ser derrotada en tu vida. Tiene que ser honra de hecho y en verdad. La quinta experiencia de aprendizaje, el papá quiere que su hijo, y noten que para terminar, vuelve y repite verso 11 de nuevo con ese ruego, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión. Este papá conoce el corazón humano y sabe que los seres humanos rechazamos la corrección. Ya en el capítulo 2 de Proverbios nos han advertido eso, que la sabiduría habla en la calle, pero nadie le presta atención, que cuando tú le dices a alguien de un error o te dicen a ti de un error, hay una respuesta incómoda, hay un rechazo inmediato. Y aquí se nos está advirtiendo que vamos a tratar con un corazón rebelde, que eso no se te olvide. Tu corazón es rebelde. Ahí si fuéramos de esos predicadores que no tienen mayores recursos, diríamos, dígale a la persona que está a su lado, tú tienes un corazón rebelde. Y respóndele a tu hermano, y tú también. Se nos advierte que lidiamos con ese tema. Ahora se nos invita a reconocer, por el contrario, a valorar la disciplina del Señor. Y yo sé que casi siempre en materia de disciplina nosotros agradecemos en retrospectiva. Por ejemplo, el joven que el día del padre, ya a sus 40 o 50 años, bueno, ya no es tan joven, viene a decirle a su papá, el día del padre le da el regalito, las medias y las camisetas que damos el día del padre. Papá,
yo te quiero agradecer mucho porque tú me prohibiste que yo andara con ese muchacho del colegio. Y yo me acuerdo que te paraste en la puerta, me disciplinaste, no me dejaste salir y me dijiste, usted con ese muchacho no sigue andando. Papá, yo quiero agradecerle porque yo veo la vida de ese joven hoy en día. Y yo digo, papá, yo no estaría aquí si tú no me hubieras disciplinado. Eso lo hacemos el Día del Padre. Es decir, reconocemos la disciplina en retrospectiva. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal? Que fuéramos como ese niño, la historia del niño, que le pega a la hermanita, niño de 5 años, y después coge la chancletica, imagínense que esto es una chancletica, la chancletica, y llega y se le lleva a papá, y dice, papá, es que yo le pegué a mi hermanita. Es decir, que claro, papá, se desploma ante una cosa así, y sí, le pega en la zona de aprendizaje. Solo ahí. Sin violencia, sin venganza, sin ira. Pero el papá dice, este niño me está enseñando algo a mí. Él mismo trajo la chanclita. ¿No te parece que, por ejemplo, venir el domingo por la mañana es venir con la chanclita del Señor? Señor, disciplíname. Ahora, noten la promesa, la promesa. ¿Qué promesa? Conocerás la paternidad de Dios. Yo sé que ustedes cuando piensan en la paternidad de Dios, piensan en el hijo pródigo, que llega todo destruido y el padre lo abraza, nuevo vestido, fiesta. Vale, vale, entiendo que la paternidad de Dios tiene esa dimensión. Sin embargo, si ustedes recorren las escrituras, se dan cuenta que el lugar favorito de Dios para mostrar su paternidad, la historia de Israel, Hebreos capítulo 12, es su disciplina. Es decir, que tú sabes y profundizas tu filiación con Dios cuando vas aprendiendo de la disciplina del Señor. Y puedes decir, casi que con alegría, ahí el Señor me disciplinó. Y qué tan bueno que Dios me disciplinó. Gloria a Dios. Sí, qué tan bueno que tengo un papá que no es sencillamente un confite que me abraza. Gloria a Dios por los abrazos del Padre, pero que es un papá que está pensando en mi futuro, que me ama tanto, que me confronta, que me ama tanto, que me da hermanos en la iglesia a quien puedo confesarles mis pecados y que me pueden extender el perdón de Cristo, pero que también me pueden decir, ojo con eso. Ojo con eso. Y me pueden preguntar el siguiente domingo, ¿y esta semana cómo te fue? O en el siguiente rebaño, oye, cuidadito con eso, por ahí te vi mal parqueado. Es decir, la disciplina de Dios nos dice aquí que debe ser apreciada como la experiencia de la paternidad de Dios. Bueno, hasta ahí. Lo que vemos aquí son 5 dinámicas del corazón. El corazón necesita confiar. El corazón necesita reconocer la presencia de Dios. El corazón necesita aprender a dejar que Dios tenga la última palabra. El corazón necesita hacer cosas efectivas y prácticas para reconocer en sí mismo que sus cosas, su vida le pertenecen a Dios. El corazón que necesita ver a papá en cada disciplina. Lo que pasa en estos aprendizajes que papá quiere es que conozca a Dios. Es porque Dios es confiable. Es que porque Dios está presente en todo. Es porque Dios es santo y tiene la última palabra. Es porque Dios es el dueño de todo. Es porque Dios es un padre. Aplicación. Entre nosotros, a muchos padres de familia, creo que es un momento para el arrepentimiento, cuando reconocemos que ponemos más énfasis en la educación, el desarrollo profesional o la salud de nuestros hijos. Y aquí se nos está diciendo lo más importante que es rogarle a tus hijos, especialmente cómo los preparas para salir de casa, que conozcan a Dios y que practiquen su relación con Dios.
es un hecho que Dios está llevándonos a confiar más en Él y a través de esta serie de proverbios vamos a aprender a conocerlo y confiar más en Él, a verlo en cada rincón de la vida, a dejarlo que Él tenga su última palabra, que sea Él el dueño verdadero de todas nuestras cosas, a llamarlo papá. Pero tengo una palabra también para los hijos que no tuvieron un papá así. ¿Cuántos muchachos y muchachas y adultos ya no tuvieron el privilegio? Yo hablo reconociendo que yo sí tuve ese privilegio. Yo no tuve padres perfectos, mis padres no fueron perfectos de ninguna manera, pero sí en muchas cosas fueron padres que me enseñaron a Dios y que me modelaron en muchas cosas el carácter de Dios. Pero pienso en aquellos que no, que más bien su papá o su mamá le reflejaron todo lo contrario. Entonces mi primera palabra para ustedes es, oye, tú sí tienes un papá así. Porque la iglesia está llena de padres espirituales. Cuando yo miro, por ejemplo, nuestros 13 ancianos en esta iglesia, digo, wow, qué hombres de Dios. ¿Cómo pueden aconsejar, orar, mentorear a los muchachos? No son perfectos, pero han caminado con Cristo. Y la iglesia da testimonio de sus vidas, de cómo conducen sus hogares, sus finanzas. Pero por encima de ellos, este hogar tiene un papá. Y puede ser que ese papá no llegó en el momento en que tú estabas muy joven, llegó ahora más adelantico en la vida. Pero sí tienes un papá. Y ese papá tiene una familia. Y la iglesia ha de ser en ese sentido como el lugar de los huérfanos, ¿no? De quienes no tuvieron una cantidad de recursos como nuestros niños de escuela dominical, que ahora no solo tienen padres que les están llevando a conocer a Dios, sino también maestros en el Redil Junior que les ayudan también a conocer a Dios, a que sus padres puedan trabajar con ellos. Pero tú sí tienes un papá. Y ese papá quiere que confíes en Él, que lo reconozcas en todos tus caminos, que lo temas, porque Él tiene la última palabra, que lo honres con tus bienes, materiales e inmateriales, y que valores la disciplina de Él, porque eso es una expresión de su amor paternal.